Esto lo que quiere decir es, bueno, Sí. nada, lo que son las exportaciones, estamos en un semestre récord, ¿no? Y siguen subiendo. Hoy salió el dato del INDEC, si querés lo podemos poner también, corregime Marto, pero estamos Sí. 15% arriba en cantidades, En cantidades en el segundo exportadas semestre. en el segundo semestre, comparado del ¿Qué año comprende pasado. esto? ¿Todo? O sea, todas las exportaciones. De bienes. ¿no? De bienes. Sí. Bien. Lo interesante ahí en el balance comercial, que estábamos viendo recién ahí en el gráfico, fíjense que hoy estamos ahí en un nivel récord histórico. Ahora, por ejemplo, si lo comparamos con ese récord, digamos, que hubo no con ese récord, digamos, con ese nivel alto que se ve ahí fin de 2019, ¿no? Con la pandemia, en realidad el balance comercial, ¿qué es? Exportaciones menos importaciones, ¿no? Sí. Entonces, uno puede tener un superávit comercial muy grande porque se le desplomaron las importaciones, ¿no? Claro. Porque por ahí tiene un nivel de actividad muy bajo, o porque hubo, por ejemplo, una devaluación que encareció las importaciones y eso genera un superávit. Claro. Ahora, no es lo que estamos teniendo hoy. Hoy estamos teniendo un superávit no por un desplome en las importaciones, sino por un crecimiento en las exportaciones como Argentina no tuvo en muchísimo tiempo, ¿no? Claro. Que hacen que hoy sean récord histórico. Con lo cual, desde ese punto de vista, el superávit es todavía más virtuoso, ¿no? Porque se está dando por un crecimiento histórico en las exportaciones. Ahí, como comentaban recién, ¿no? Las exportaciones en cantidades están 15,1% arriba en el segundo semestre de 2016 contra el segundo semestre de 2025. Eso también es un récord histórico. Acá la balanza comercial está en millones de dólares. Este récord histórico en las exportaciones se da también en cantidades, ¿no? Digamos, independientemente de los precios. Y algo interesante también, y esto es importante resaltarlo, que este crecimiento en las exportaciones no se da solamente por uno o dos sectores, ¿no? Porque muchas veces se habla del crecimiento, por ejemplo, de energía o de minería, y se dice, bueno, pero todo depende de esos sectores. Ahora, cuando uno mira qué sectores están explicando este crecimiento en las exportaciones, bueno, ve que es algo muy difundido. Obviamente, combustibles y energía está creciendo fuertemente, está 33% arriba en cantidades en el segundo semestre, pero también este crecimiento lo vemos en manufacturas de origen industrial, por ejemplo, ¿no? En metales elaborados, en materias, en productos plásticos, en productos químicos, en material de transporte, ¿no? También en vehículos, en camionetas. O sea, estamos teniendo un crecimiento que es difundido a la totalidad o a prácticamente la totalidad de los sectores, ¿no? Manufacturas de origen industrial, productos primarios, manufacturas de origen agropecuario, combustibles y energía, ¿no? Digamos, todos los grandes rubros de las exportaciones están creciendo, de las exportaciones de bienes, y si miramos las exportaciones de servicios, también, que de hecho el Banco Central esta semana publica los datos del mercado cambiario, que se van a publicar, creo que mañana, si no me equivoco, del mercado cambiario de junio, y ahí también se va a ver, bueno, cómo fue la liquidación de exportaciones de servicios, que cuando uno mira los últimos 12 meses, ahí también tenemos un récord histórico en las exportaciones, en la liquidación, en los cobros de exportaciones de servicios, ¿no? Con lo cual es algo, este crecimiento de las exportaciones es generalizado a todas las economías, ¿no? A toda la economía. Distintos sectores en las exportaciones de bienes y también récord en las exportaciones de servicios. Sí, hoy habla, ahí uno está preguntando, hoy habla el presidente en cadena nacional a las 8, así que no se lo pierdan. Obviamente nos vamos a terminar antes. Perfecto, Marto. Y esto es reflejo, ¿no? O sea, la contracara de lo que decía Dan, de todo el boom de exportaciones mineras, del agro y bueno, Exacto. y de prácticamente todos los sectores. Escúchame, ¿podés ponerme el gráfico de nuevo? Tengo una pregunta para hacer. Fíjate lo que es, bueno, bien comentabas, Marto, más o menos abril de 2020, que hay una subida. Esto vos lo atribuís entonces a que en verdad, digamos, no hubo un aumento en las exportaciones, sino una disminución, digamos, de las importaciones, y por eso creció así la balanza. Exactamente. O sea, esto, por ejemplo, si uno lo tirara para atrás, también Sí. vería
que con el fin de la convertibilidad y ahí durante 2002 también hubo un superávit comercial muy grande. Ahora, ese superávit se explicaba por un desplome en las importaciones, ¿no? Había caído fuertemente el salario medido en tanto el salario real como el salario medido en dólares. Sí. Y eso derivó en un desplome, obviamente, en las importaciones que generó un saldo comercial muy grande, pero no era porque estaban volando las exportaciones. Les hago una pregunta filosófica ahora para los tres. ¿Es bueno per se que aumenten las importaciones o que caigan las importaciones? ¿Las importaciones? Importaciones. Es bueno que aumenten porque te está mostrando que el nivel de actividad se está recuperando. En Argentina hay una relación que para crecer 1%, la elasticidad impo-producto, creces 1%, necesitas que las importaciones crezcan 4%. Claro. Porque buena parte de la producción tiene una estructura que no se produce insumos, inversión que tiene que ser importada. Claro, pero y si me pongo en comunista, digamos, y te digo, no, bueno, pero es un indicador de que acá no estamos produciendo lo que necesitamos. Claro, ese es un mito, porque en realidad vos necesitas importar más para seguir creciendo y para importar más hay que exportar más. Con lo cual eso va de la mano. Más exportación trae de la mano más actividad, más exportación, más importación, más actividad y más estabilidad. No puedes exportar y cerrar las importaciones. Si no vas a tener menos exportaciones también. Es como un limitante no poder importar porque alguna cosa te va a fallar. Porque alguien del otro lado también te van a cerrar y te van a poner barreras. No, bueno, claro. No son pelotudos. Claro. Exacto. Además, no, son unos Willy. Para exportar tenés que ser competitivo, ¿no? Entonces, y para ser competitivo necesitas, por ejemplo, incorporar tecnología para mejorar la productividad. Claro. Una parte importante de las importaciones son bienes de capital o partes y piezas de bienes de capital. O sea, se importa tecnología para mejorar productividad y producir más. Sí. Después, otra parte digamos, de poder ser más competitivo es tener mejores costos o más variedad de productos. Claro. Y para producir necesitas insumos. Entonces, si tenés la posibilidad de importarlos con fluidez, ¿no? Sin trabas, sin discrecionalidades por parte de los gobiernos, eso te permite tener más competitividad y te permite exportar más, ¿no? Con lo cual, siempre las exportaciones están vinculadas a las importaciones. Cuando uno mira los países que más han crecido, los países más ricos, generalmente son países que tienen mucho comercio, o sea, que exportan mucho e importan mucho. Claro, claro. Aparte uno se pone a pensar y cómo un país va a poder producir todo lo que necesita. Cuando estamos hablando de un país que tiene 50 millones de habitantes, que está apenas saliendo de la pobreza, va a poder producir todo lo que necesita, que obviamente no llega, digamos, a producir, digamos, lo que producen 8.000 millones de tipos en el mundo. Digamos. Si pensás, eso es un bonobo. Claro, por eso. O sea, ¿cómo pensás que 50 millones pueden producir lo que producen 8.000 millones? De manera. Y aparte hay países que son súper, justamente por eso mismo, por la magia misma del capitalismo, hay países que son súper especializados, poner alguna tecnología, y al final del día te rinde mucho más ir, comprarle y ahorrás infinito y empezar a producir ya. Sí, pero bueno, viste que acá... ¿Por qué hago estas preguntas? Porque viste que venimos de la cultura kirchnerista de... Haceme ya una PlayStation, vos, acá, de cero. Inventala, no sé cómo. Claro. Así que, bueno, nada, por eso la pregunta, te querías hacer un comentario, creo, Fede. Sí, que va de la mano y un poco en línea con lo que decía Martín. Cuando vos mirás esa serie, generalmente Argentina lograba ese saldo comercial positivo de la mano de una devaluación que te hacía generar una recesión, una caída del poder adquisitivo del salario, y de ahí venía ese superávit comercial. Hoy todo lo contrario. Claro. Se da en un contexto de estabilidad macro y donde la ganancia de competitividad es genuina. ¿Por qué? Porque está bajando la inflación, los impuestos, el riesgo país, desregulación, apertura comercial inteligente, y se da en ese contexto. Y eso es mucho más valorable, ¿no? No se hizo a costa del poder adquisitivo de la gente y de un mayor nivel de pobreza. Perfecto. Pero bueno, al contrario de lo que hemos hecho toda la vida, nosotros necesitamos importar más. Y, perdón, otra pregunta más de gráfico, ya la última, y si quieren pasamos a otro tema, que hoy no tenemos tanto tiempo. Ponémelo al gráfico, por favor. Fíjate la caída, ¿no? Sí. ¿A qué atribuyen esa caída de, ponele que es... 21, 22 y 23. Sí, 21, 22 y 23, con un fondo, un piso muy, muy bajo en diciembre del 23. Por los cucas. Eso tiene que ver... Habla de una macro que estaba enferma, inestable, brecha cambiaria. Básicamente cuando tenés brecha cambiaria y expectativa de que va a haber una corrección cambiaria,
mientras tenés déficit fiscal y acumulación de desequilibrios, el que va a exportar se retrae. Y todo lo contrario, Claro. tiene incentivos a retraerse, a esperar, porque hay una brecha cambiaria, cepo, y espera que haya una corrección del tipo de cambio. Entonces el que tiene que exportar se retrae lo máximo posible. Y el que tiene que importar, todo lo contrario. Esta era la guardada de cosechas. Totalmente. Sí, Y el claro. que tiene que importar, todo lo contrario. Toma pesos y adelanta importaciones todo lo que pueda Claro. al oficial. Perfectamente Y eso va a explicado. costa de un balance comercial negativo que se ve reflejado en un banco central que va perdiendo, ¿qué? Reservas. Claro. Y eso va generando un desequilibrio que termina generando más tarde, más temprano, inflación. Como se va autofagocitando. Totalmente. Eso es lo que clarísimo. esa es una dinámica en la cual está clarísimo que estás teniendo un atraso del tipo de cambio. Qué lindo que fue el mazazo, hermanito, ¿eh? Sí. Pon en Estás el chat atrasando ahí, el tipo sí. de cambio. 2 años y pico que es tomó, ¿no? lo contrario a lo que estamos viendo hoy. Por eso, un poco a veces la crítica de que el tipo de cambio está atrasado hoy no tiene mucho sentido. En parte se ve explicado por la dinámica del comercio internacional. Tiene cero sentido, porque estás en un contexto de exportaciones récord, saldo comercial positivo récord, y esto es interesante, cómo se está canalizando ese superávit comercial en lo que va del año. A mayo el superávit comercial acumulado, creo que fueron, Marto, corregime, 13.000 millones de dólares a mayo. Sí. Eso es lo que compró el Banco Central de Reservas durante todo este año, aproximadamente. El Banco Central compró 13.000 millones de dólares en lo que va del año, que es prácticamente el superávit comercial acumulado a mayo. Entonces, es todo lo contrario. Se generó un superávit comercial con el Banco Central acumulando reservas y en un contexto de expectativas de inflación, tasa de interés a la baja. No, y además, Ahí teníamos un gráfico que Entonces, para mostrar es eso. imposible hablar de atraso cambiario cuando tenés exportaciones récord, superávit comercial récord y el Banco Central comprando 13.000 millones de dólares adentro de la banda cambiaria Sí. con el tipo de cambio muy tranquilo. Fíjate que hoy el tipo de cambio está en línea con lo que estaba a fin del año pasado. Ahí En los está. mismos niveles. Es de bruto mala leche decirlo entonces. No tiene ningún sentido macroeconómico. Claro. Es todo lo contrario. Te está diciendo que la moneda está en equilibrio, está muy bien. Claro. Bueno, ahí Mauro CC 2000 nos dice: hola, soy Cuca, qué bronca que me da que este gobierno le vaya tan bien. Lo siento. Y tiene Mauro. una foto de un león, así que no creo que sea cierto, pero bueno. Ya tiene campaña los pibes. Ay, Dios. Bueno, ¿algo más? No, y ahí por ahí, ya Sí. para cerrar, yo me acuerdo cuando se decía, no, cuando se eliminó el esquema de las IRAs, ¿no? La discrecionalidad para importar, ¿no? Cuando también se bajaron aranceles, se eliminaron un montón de restricciones que habían, que frenaban las importaciones. Quizá algunos pensaban que iba a haber un boom, ¿no? Un aluvión de importaciones, que iban a volar las importaciones, y no es lo que pasó, ¿no? Porque quizá en ese momento esas proyecciones por ahí extrapolaban lo que era una economía distorsionada, ¿no? Donde, como decía Fede recién, el negocio era importar, ¿no? Sí. Cuando hay brecha cambiaria, ¿qué significa brecha cambiaria? Que los dólares que se pueden acceder, digamos, del Banco Central son baratos en relación a lo que vale el dólar en el mercado sin restricciones. Entonces ahí el negocio era acceder a dólares y una manera era importando, ¿no? a dólar oficial. Entonces ahí el negocio era importar. Ahora, en una macroeconomía sana, ¿no? Con un tipo de cambio que flota, donde la economía es más abierta, donde hay orden fiscal, orden monetario, ahí ya importar deja de ser un negocio por importar per se. O sea, se importa lo que se demanda, ¿no? Digamos, lo que se necesita. Entonces ese es un cambio enorme, ¿no? Que explica, es una de las cosas que explica que no haya habido un aluvión de importaciones, ¿no? Porque antes se importaba porque el negocio era importar para acceder al dólar más barato. Hoy, No importa qué, importaba. totalmente, hoy se importa lo que se necesita y eso también genera una mejora en la productividad para la economía, ¿no? Se asignan mejor los recursos, porque antes era Tal comprar cual. cualquier cosa solo por tener ese bien. Es como importación real. Claro, hoy es importación real, que es si se necesita un insumo, si se necesita por ahí un bien de consumo que demanda la gente, eso obviamente se importa, pero eso es un cambio muy importante. Y también una de las cosas que se da cuando uno lo mira a nivel micro, ¿no? Digamos de la apertura comercial, Sí. en muchos sectores no necesariamente se da un aumento en las importaciones, en los montos, sino que lo que aumenta es la cantidad de empresas que pueden importar.
hay más empresas que pueden importar. Ya no son pocas empresas que pueden importar y por ahí después vender a un precio que obviamente está decidido por pocos, sino que ahora pueden importar más empresas y eso genera más competencia, Claro. ¿no? Entonces eso también genera mejores precios y más variedad de productos, tanto para las empresas que importan insumos o bienes de capital como para los consumidores que por ahí demandan bienes de consumo. Pero eso es muy importante, ¿no? Digamos, una economía más abierta, con menos discrecionalidad, no implica necesariamente muchas veces más importaciones en monto, sino más importadores, o sea, más empresas que pueden acceder y eso es más competencia. O sea, pero, Sí, o sea, y también lo que tenés este año es que el año pasado, con la salida del cepo y con el mercado de cambios mucho más libre, tuviste un boom que es un one shot, o sea, es una cosa de una vez, de que mucha gente salió a importar, viste, por courier o se fue de vacaciones o lo que sea, debido a que tenía, viste, es como los presos, los liberás y salen, digamos, a hacer cosas que antes no podían hacer. Un poco tuviste esa dinámica. ¿Este año se revirtió parcialmente o estás teniendo... se acostumbró la gente. Sí, hoy estás teniendo, digamos, una normalización de lo que es el comercio exterior, entonces se importa lo que se necesita, un poco lo que decía Marto, y no porque sí, porque podés. Y la posibilidad esa, la posibilidad de hacer eso, No, sí. la posibilidad... La posibilidad de hacer eso, hoy tenés una foto, digo, mucho mejor de lo que es la balanza comercial real de la Argentina. Che, hacen una... sí. Teniendo en cuenta, perdón, de Sí. que, viste, para que nadie diga que no lo estoy teniendo en cuenta, que tenés un precio de los commodities hoy mucho más alto del esperado, del que esperábamos nosotros también, ¿no? Es que nosotros somos exportadores de energía y estamos exportando, también subieron los granos y eso te da un mayor superávit. ¿Qué va a pasar el año que viene o en los próximos años? No lo sabemos, pero es esperable de que tal vez en algún momento bajen los precios.